Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Tolzá y el día de hoy voy a platicarte acerca de el sufrimiento que todos en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa, en alguna situación, pues hemos experimentado, hemos vivido y muchas veces no comprendemos, no alcanzamos a dimensionar de dónde surge este sufrimiento, cuál es la raíz del sufrimiento, de nuestro sufrimiento. Porque en cada situación y en cada uno de nosotros, pues se experimenta de una manera distinta, de una manera diferente, de una intensidad distinta, y también de la misma manera, algunas personas podemos lograr vencer o lograr superar esta situación del sufrimiento de una manera más simple, más fácil, y también habemos otras personas que pues nos representa mayor dificultad, es más difícil poder superar este tipo de adversidad. Entonces vamos a explorar el día de hoy cuál es la raíz, cuál es el nacimiento, de dónde surge esta situación del sufrimiento. Todos los seres humanos, pues cuando nacemos o cuando encarnamos en esta vida, en este plano, en esta dimensión, pues llegamos como almas puras, como esencias puras. Y lo podemos ver con los niños, con los bebés, cual a los primeros años de edad, pues son muy simples, tienen una gracia, tienen una facultad innata de ser felices, de ser plenos, de estar presentes en el aquí y en el ahora, porque no existe en la mente todavía esa referencia espacio-tiempo que nos lleva a pensar en el pasado o que nos lleva a pensar en el futuro. Entonces, los bebés, los niños son simples. No existe el factor del tiempo y por esta razón, pues no hay esa ansiedad hacia el futuro o no hay este sufrimiento de lo que pasó, esta memoria del conflicto, del dolor, del sufrimiento. Entonces, cuando somos pequeños, cuando somos niños, cuando somos bebés, pues fluimos con la vida, fluimos con el tiempo, estamos presentes en cada una de las situaciones, de los sucesos, de los acontecimientos que nos están sucediendo justo en el momento presente. Esa es una de las características más importantes del no sufrimiento. Estar presentes en el momento, en el espacio y en el tiempo, aquí y ahora, en el momento presente. Otro de los factores es que tampoco estamos tan condicionados a los parámetros externos, es decir, por decirlo de una manera muy concreta, todavía no estamos adoctrinados, todavía no estamos condicionados a los factores externos como es el éxito, como es lo bueno, lo malo, como es lo positivo, lo negativo, como es lo que es adecuado, lo que no es adecuado, lo socialmente bien visto o lo políticamente correcto. Entonces, como todavía no existen estos parámetros en nuestra mente, pues entonces para cada uno de nosotros es más simple hacer las cosas, decir lo que se piensa, decir lo que se siente y de alguna manera pues realmente conectarnos con esta situación es fácil y es simple. Cuando nosotros empezamos a crecer, cuando empezamos a avanzar en nuestros primeros años de edad, pues empieza la construcción del ego. Y esa construcción del ego es lo que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es el deseo, la necesidad, el capricho. Y entonces ahí es donde empiezan las dificultades. Cuando nacemos, como bien decía hace un momento, pues realmente estamos conectados con nuestra verdadera esencia, que es simple, que es natural, que es libre de juicios, de prejuicios, libre de lo que es correcto, adecuado o inadecuado, incorrecto. Y entonces, pues realmente cuando empieza a surgir este factor del ego, que está demasiado estimulado por el condicionamiento externo, político, social, religioso, familiar,
Y obviamente, pues ahí es donde empezamos o donde comenzamos a desconectarnos de nuestra verdadera esencia. Tienes que hacer lo correcto, debes de hacer lo correcto. Una de las palabras que escucha un niño a su temprana edad, la palabra más escuchada es el no. No lo hagas, no grites, no corras, no digas, no pongas esa cara. Entonces, estamos educando, estamos criando a nuestros pequeños, a nuestros niños en negativo, desde la negación. Esto obviamente genera miedos, genera limitaciones, genera dificultades, genera carencias, vacíos, y eso obviamente es caldo de cultivo para nutrir y para alimentar nuestro ego, un ego herido, un ego lastimado, un ego restringido, censurado, pero a final de cuentas ego. Entonces, ¿pero qué es el ego? ¿Qué significa la palabra ego? Bueno, pues la palabra ego, nosotros como occidentales y predominantemente en una cultura judeocristiana, pues nosotros tenemos identificado el factor ego con lo que conocemos con los pecados, como los pecados capitales, que a bien saber son la lujuria, la ira, la vanidad, la gula, la pereza, la codicia y el orgullo. Entonces, todos estos factores son una enseñanza, o es un aprendizaje que vamos desarrollando a través de nuestra vida y que poco a poco se va convirtiendo en un elemento detonante del sufrimiento, puesto que nos apegamos a todas estas ideas, a todos estos supuestos, lo normalizamos y buscamos con esmero ir cumpliendo, ir satisfaciendo esta serie de deseos que nacen y que surgen desde el ego. Pues podemos ir analizando uno por uno cada tema, cada ego, y pues aquí con esto tendríamos un trabajo bastante amplio, bastante profundo, bastante sustancioso para poder ir descodificando pues cuál es el que más nos afecta, el que más tenemos establecido, porque todos contamos con ego, todos tenemos un ego individual, un ego familiar, un ego como país, como nación y un ego como humanidad. Voy a poner un ejemplo muy simple de cada uno de ellos. Por ejemplo, el ego como humanidad es sentirnos superiores a las demás especies vivientes en el país, en el planeta. Y entonces, pues nos sentimos superiores. Eso nos llena de orgullo, nos llena de vanidad y podemos disponer, hacer y deshacer de todo lo que nos rodea a nuestra conveniencia, pues porque esto nos hace pensar y nos hace creer nuestro ego. Por ejemplo, a nivel país, pues también tenemos un ego predominante. Yo creo que en México, no sé, ustedes coméntenme, ustedes compártanme cuál es el que ustedes perciben en nuestro país como México. Y a mi percepción puede ser pues mucho esta parte de la pereza. Entonces, la pereza pues te hace no responsabilizarte de tus acciones, no responsabilizarte de tus actos y culpabilizar a todos los demás por lo que te sucede. Entonces responsabilizamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, responsabilizamos al gobierno, a la administración actual, a todos excepto yo. Es decir, no nos hacemos responsables porque esto conlleva un esfuerzo, conlleva un trabajo individual que hay que realizar, que hay que observarse, hay que corregirse. Entonces, pues por pereza simplemente no lo hacemos y eso creo que está muy de manifiesto en nuestro país. No sé si en otros países, pero en nuestro país definitivamente creo
De manera personal creo que ese es el ego predominante. Tenemos un ego, por ejemplo, como Estado de la República, pues inclusive en muchas otras ciudades que he tenido la oportunidad de estar por allá, pues me comentan, ¿no? Dicen, es que los poblanos son muy fresas, son muy presumidos, ¿no? Y entonces yo diría que es una combinación entre el orgullo y la vanidad, simplemente por ser poblanos o por ser del estado de Puebla, ¿no? No lo sé, te reitero, es una percepción personal, es algo que yo he ido escuchando a través del tiempo, a través de diferentes lugares y diferentes personas de otros lugares del país. Pues no sé cuál sea tu opinión, por favor compártemela. Y por ejemplo el ego familiar, ¿no? También podemos ver que a veces nos enorgullece nuestro apellido, la descendencia de nuestra familia, y eso es orgullo, ¿no? Por ejemplo, hay familias que las rige el ego de la pereza o de la gula, y entonces podemos encontrar que son personas pues con sobrepeso, ¿no? Con desórdenes alimenticios, y esto trae como consecuencia pues también padecimientos y enfermedades. Cada uno de estos egos, que reitero son 7, nosotros los conocemos como pecados capitales, pues tienen una serie de consecuencias negativas en nuestras vidas de forma individual y también para la gente que nos rodea, para todos nuestros seres queridos, nuestros seres amados, la gente que está cerca de nosotros también se ve afectada por nuestros egos. Imagínense una persona que tiene como ego predominante la ira, ¿no? El enojo, la impaciencia, que es parte de lo mismo. Entonces, pues obviamente voy a ser poco tolerante, voy a ser violento o voy a ser agresivo con la gente que me rodea, con mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis vecinos. Y entonces ese círculo cercano de la persona pues se ve afectado completamente por la actitud y la conducta de esta persona que está regida por el ego de la ira. Entonces, a lo largo del tiempo, si nosotros vamos sosteniendo estas conductas, estas creencias, estas actitudes de vida, pues esto también va a traer como consecuencias situaciones de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos, digamos, como en un estado de enojo muy permanente, pues se genera colitis, gastritis, úlcera, situaciones de la vesícula, presión alta, no sé, hay diversos padecimientos, pero cada uno está muy relacionado también con el ego predominante de la persona. Y después viene otro factor, ya que está el ego manifiesto en cada una de las familias, personas, países, estados, pues viene también el apego. Cada uno de nosotros crecemos en un contexto, crecemos con una realidad muy específica, muy determinada, y pues estos conceptos con los que nos van programando, con los que nos van educando, con los que nos van adoctrinando, pues pocas veces los cuestionamos. Simplemente damos por hecho las situaciones, la información, los conocimientos, las opiniones, las creencias, y las validamos como ciertas, sin cuestionarlas, sin verificarlas, sin contradecirlas, sin reflexionarlas, y entonces pues andamos arrastrando ideas, creencias, actitudes, conductas que son transgeneracionales. Son actitudes que tienen nuestros padres, que tienen nuestros tíos, que tienen nuestros abuelos, y entonces opinamos, ¿no? Bueno, así es en mi familia, así es mi papá, así es mi mamá, así me enseñaron, así me educaron, así es en la familia, así somos. Y lo validamos como una situación inmutable, como algo que no podemos cambiar, como algo que no podemos mejorar, inclusive como algo que no podemos cuestionar, porque estaríamos entonces traicionando a nuestra familia, nuestro apellido, nuestro linaje. Entonces, pues pocas veces nos atrevemos a cuestionar este tipo de situación.
Es un ejercicio muy útil, de hecho es un ejercicio muy necesario porque nosotros creemos con ideas y con conceptos a veces distorsionados, a veces equivocados, y andamos por la vida generando malos resultados, repitiendo historias, repitiendo conductas, repitiendo patrones y obteniendo los mismos resultados o muy parecidos o peores que nuestros antepasados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, valorar todos estos aspectos, cómo es que comienza a surgir el ego, cómo es que se establece, a partir de cuándo nace o surge, ¿no? Decía al principio que cuando somos niños, cuando somos pequeños, pues estamos libres de ego, estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Y más o menos como hasta los 4 o 5 años de edad empieza la construcción del ego, ¿no? El adoctrinamiento, toda esta enseñanza externa, exterior, para funcionar bien en nuestra sociedad. Y también hay que decir que nuestra sociedad actual, la civilización actual en la que nos encontramos, en la que vivimos, en la que trabajamos y llevamos nuestra vida diaria, está basada en conceptos completamente distorsionados y completamente conectados con los aspectos del ego. Entonces pensamos, ¿por qué la vida es como es? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el robo, las violaciones? ¿Por qué existen todas ese tipo de situaciones negativas? Pues porque como humanidad pues traemos codificados el ego. Y entonces la estimulación externa, ¿no? En este caso los medios de comunicación, los estándares, digamos que los parámetros que la sociedad impone, pues están basados también en factores del ego para poder ser feliz, para poder ser exitoso, para ser una buena persona, para ser reconocida, para poder ser alguien, diría nuestra sociedad. En esta sociedad justamente, pues tenemos que nutrir y alimentar nuestro ego. Por eso tanto sufrimiento, por eso tanta infelicidad, por eso tanto vacío, porque día con día nos esforzamos por cumplir esos parámetros, por llenar esos vacíos, por cumplir y por seguir reproduciendo una vez tras otra y otra vez tras otra esos estándares, esas acciones que nutren y alimentan al sistema basado en el ego y a nuestro ego individual. Entonces, por ejemplo, uno de las situaciones más comunes es esta cuestión de los sobre todo en chicos, adolescentes, está esta cuestión de sentirse inadecuados, sentirse feos, sentirse que no son guapos, que no son lo suficientemente buenos o demasiado inteligentes, pero al final de cuentas esto es porque pues ellos se están basando en esos estándares que el sistema impone, el sistema de la moda, el sistema de la música, la publicidad, la mercadotecnia y todos esos aspectos que son completamente ajenos al ser humano, a la naturaleza y a la esencia del ser humano, porque tienen como finalidad solamente venderte un producto y generar más dinero, más ganancias, que es algo completamente desconectado de la verdadera esencia del ser humano. Entonces, así ejemplos como este hay infinidad en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, y ahí vamos por la vida, intentando adaptarnos, intentando encajar con este sistema basado en el ego, y por supuesto, eso nos genera todavía más vacío porque nos alejamos más de nuestra verdadera esencia. Vamos a poner otro ejemplo de la persona que quiere dedicarse, por ejemplo, a las artes, cualquiera de ellas, y que en su familia dicen, bueno, pues por supuesto que no. En esta familia todos tenemos cierta profesión y eso es lo que esperamos de ti, que tú estudies exactamente esa misma profesión que estudió tu padre o tu madre, tu abuelo o tu abuela, y que te va a hacer una persona exitosa. Y que además vas a generar muy buenas ganancias porque vas a poder ganar mucho. Vas a ser una persona reconocida, vas a tener mucho éxito, una buena posición social. Y todos estos argumentos, pues obviamente en el fondo,
pues tienen el ego manifiesto. Entonces, esta persona trata de cumplir esos parámetros que la familia le impone, que su sistema familiar le está imponiendo, y trata de cumplir con esa expectativa que se tiene sobre él, y eso lo desconecta de su verdadera esencia. Por supuesto que esa persona va a tener muchas carencias, muchos vacíos, muchos miedos, muchas inseguridades. Difícilmente va a poder alcanzar niveles de satisfacción, de plenitud, de alegría, de felicidad, de manera plena, de manera auténtica. Porque además también eso es otro aspecto que nuestra sociedad tiene, que estamos como en la era de la simulación, ¿no? Entonces podemos ver todas las redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que podemos ver en esas plataformas, pues es una simulación. Me puedo tomar fotografías simulando que llevo una excelente vida con todo, feliz, alegre, lleno de amigos, lleno de viajes y de vivencias que día con día tengo, pero en el fondo experimentamos vacío, insatisfacción, ansiedad, miedo, confusión, y nos sentimos perdidos y nos sentimos confundidos ante esta gran manipulación externa que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Reitero, hay que voltear a ver a los niños, hay que verlos, escucharlos, hay que aprender mucho de ellos, porque ellos son nuestros verdaderos maestros de vida. A ellos ya no les importa cuál es tu apellido, cuál es tu procedencia, qué trabajo tienes, cuánto ganas, en qué coche llegaste, cuál es la marca de tu ropa, de tu reloj, si tienes una empresa con cuántos empleados, con cuántos ingresos anuales. Eso no les importa en absoluto a los niños. Ellos simplemente ven la oportunidad de entrar en contacto con otro amigo para poder jugar y seguirse divirtiendo. Hay que aprender mucho de ellos. El sufrimiento es conectarse con lo que no eres, es desconectarte de tu verdadera esencia, es confundirte, es buscar lo que no eres, tratar de ser lo que no eres. Y todo esto basado desde el enfoque del ego. Espero que esto pues es una pequeña conversación. Te reitero, es un tema muy amplio, es un tema muy extenso, muy interesante, y trabajando estos aspectos del ego, identificando cuáles son los que te rigen, cuáles son los más sobresalientes en tu vida, en tu conducta, en tus pensamientos, pues puedes empezar a combatirlos, porque por cada ego que existe también una virtud. Y si nosotros vivimos, trabajamos y nos enfocamos en cultivar nuestros principios, nuestros valores, nuestras virtudes, entonces de esa manera tan simple y tan poderosa vamos a estar alejándonos del sufrimiento. Por supuesto que hay circunstancias, por supuesto que hay sucesos, situaciones que nos pueden generar mucho dolor, pero el dolor y el sufrimiento son cosas completamente diferentes, completamente distintas. En otra ocasión hablaremos acerca de los principios, valores y virtudes para poder enfocarnos en cuál es la verdadera solución a este gran problema que nos aqueja como humanidad. Muchas gracias. Es todo por esta ocasión. Te repito, mi nombre es Carlos Tolzá y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Muchas bendiciones para todos. Namaste.